Hola, hola. Está apagado tu micro. Buenas, buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente, un placer. Muchas gracias por estar aquí. Es un increíble honor tenerte en este espacio. Un gusto la invitación. Muchas gracias. Vamos a también transmitir en vivo, si te parece, en Facebook. Te comparto igual Bueno, la liga, si gustas, para que pues se pueda llegar a más gente y pues bienvenido a este grupo del posgrado, que llevamos ya un par de años eh, conectando, contactando con gente como tú, gente de sabiduría, gente de mucha experiencia, y que pues estamos, como te lo he comentado desde tiempo, y ahorita pues que nos cuentes un poco, por favor, de ti, Jorge Eduardo. Desde que te conocí, te admiré, ¿no? Francamente, una persona que desde lo académico y desde lo personal, eh, desde las primeras veces que nos conocimos, me pareciste sorprendente ser humano, ¿no? Y no lo digo ahí de dientes para afuera. Entonces, pues me es muy grato, me da muchísimo gusto y honor, porque además tienes una trayectoria sorprendente en psicoanálisis, pero también ya nos contarás en la parte más energética, ¿no? Del aspecto de la sexualidad, que hoy la charla tan interesante va a ser acerca de sexualidad y subjetividad. ujú, Entonces, ujú. pues, muchas gracias por estar aquí. Este posgrado, como comentamos, para quienes no sepan que está por ahí, es un maestría y doctorado en acompañamiento terapéutico con medicinas ancestrales y Ujú. en enteógenos en ese caso. Y dentro de ello, pues, un tema pilar en todo humano, y ahorita tú nos dirás con mejor claridad, pues es el desarrollo del eros, del deseo, del placer. Y eso también impacta en las medicinas ancestrales y como acompañantes, facilitadores, terapeutas. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Te dejo el espacio por completo. Me gustaría que nos cuentes de tu trayectoria y pues de ahí arrancamos. Muchas Bueno, gracias. te agradezco mucho por la presentación tan cálida y tan valorativa, cosa que es verdad que cuando allá lejos nos conocimos en Buenos Aires, que vos estabas haciendo estudios de posgrado. Tuvimos unos intercambios muy ricos, por cierto, y muy interesantes, así que un placer reencontrarte ahora aquí con estas propuestas Muchas y un gracias. placer estar con la gente que se está formando en esta trayectoria de posgrado que estás ofreciendo. Mm, Así que es no, por un supuesto, placer. y un pequeño ahí detalle que te agradezco también. Hace varios años en Buenos Aires me invitaste al Congreso de Psicoanálisis y Educación de la... Así es. Igual me permitiste presentar un proyecto bien loco que se llamaba La Escuela ha muerto. Ujú, ujú. La deconstrucción de la escuela, lo escolar, lo escolarizado y el aprendizaje, y que gracias a esta Exactamente. intervención estamos hoy aquí, porque este programa también pretende abrir esas puertas, y gracias a ti por abrirme esas puertas en ese momento y estar acá de nuevo. Entonces, muchas gracias. Un placer. Bueno, un gusto enorme. Eh, vos me preguntabas con respecto a a mi trayectoria, justamente hiciste una referencia a la Asociación Psicoanalítica Argentina, en donde es una de mis instituciones de referencia, ya que en el año 2012, con Jorge Canteros, que en ese momento era el titular de las materias Psicología Psicoanalítica y Psicología General, era en ese tiempo, y también era secretario científico de la APA, de la Asociación Psicoanalítica, empezamos a hacer un trabajo de articulación de psicoanálisis y educación APA-UBA, entre la Asociación Psicoanalítica y la Universidad de Buenos Aires. Y decía, es una de mis instituciones de referencia porque fue en la Asociación Psicoanalítica Argentina donde hice mi formación en la institución oficial, digamos, de psicoanálisis, componente de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Yo soy
profesor en la Universidad de Buenos Aires y actualmente tengo a cargo la materia Psicoanálisis y Educación, justamente, y soy también docente como jefe de trabajos prácticos de teorías psicológicas de la subjetividad. Pero el tema del psicoanálisis es un tema en el que me vengo formando desde hace 35 años y donde vengo haciendo un trabajo, digamos, de investigación a lo largo del tiempo en la teoría, en la clínica y en la producción teórica también, ¿no? Y cuando fuimos intercambiando nosotros en relación con los temas de interés, los temas que ibas planteando en el posgrado y tal, me parecía interesante poder aportar desde una perspectiva psicoanalítica algunas cuestiones que son cruciales, que son basales con respecto a la sexualidad humana y con respecto a la constitución subjetiva, al menos para tener una, una línea de basamento psicoanalítico que pudiera plantear alguna de estas temáticas eh, tan consistentes, digamos, que en una ciencia tan nueva como es el psicoanálisis, con apenas 130 años, digamos, eh, siguen teniendo no solo una particular validez, sino que siguen siendo relevantes y en algunos casos también un poco subversivos para las posiciones actuales respecto de la sexualidad. Eh, yo una cosa que también propondría es que todos aquellos que están participando y que desearan eh, intervenir o preguntar, que no duden en hacerlo, no duden en intervenir y levantar la mano o abrir el micrófono. Así también se puede hacer más dinámica la presentación y el intercambio. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Buen apetito a Ariel. ¿Ariel te llamas o Ariel? No, Ariel. Ariel y también puede ser Ari. Ari, ok. Gracias. De dónde sos? Yo soy de aquí de la Ciudad de México. De México. ¿Y Ariela también de México? Ok. Sí, también. Bueno, encantado. Sí, creo que casi todos de aquí son de Ciudad de México. Ok, O de buenísimo. México, hay, creo que está por ahí Katia Guadalajara. Guadalajara. Ah, Guadalajara, Katia. Yuri Ah, también. Yuri también de Guadalajara. Omar, ¿tú dónde estás? Es que Omar está en, ¿cómo se llama? Yo estoy en Sonora. En Sonora y Diana Sí. en Metepec. Sí, Hola, ¿qué tal? Ay, qué suerte que los puedo ver. Hola, hola. Un gusto. Bueno, por ahí voy a plantear algunos conceptos en los que a lo mejor son conocidos por ustedes. Yo desconozco las trayectorias que tienen cada uno, pero bueno, ustedes me irán ayudando a ajustarlas si lo vamos complejizando un poquito más o si le bajamos un poco el- el lenguaje como para que sea lo más claro posible. Me interesa que en la transmisión pueda ser significativo y que pueda tener para ustedes un aporte, digamos, ¿no? Esta conferencia. ¿Mm? Muy bien. Bueno, si te parece, empezamos. sí, adelante, gracias. Bueno, la primera cuestión que me parece importante empezar ubicando, digamos, tiene que ver con que eh, la sexualidad como elemento basal, yo me voy a referir desde el psicoanálisis, vamos a hacer
un poquitito de historia también, si se quiere. Este, vamos a ver algo que, eh, a ver, ¿están viendo la pantalla de lo que estoy compartiendo? Dice que has iniciado la función de compartir, pero todavía no se ve. Ah, ¿Alguien? ok, ok. Ajá, Bueno, esperemos un poquito porque hice, preparé algo como para organizar algunos conceptos. sí. Pero, bueno, voy a intentar de nuevo. Una primera cosa que me parece interesante es ubicar algunos descubrimientos que hace el psicoanálisis y en qué contexto hace estos descubrimientos. Me parece que es algo interesante en un contexto de fin del siglo XIX, un fin del siglo XIX en el que justamente las infancias eran consideradas íntegramente asexuadas. Eh, y en ese sentido, el enorme descubrimiento que empieza a traer Freud justamente es el descubrimiento con respecto a una sexualidad que eh, no aparece únicamente como una sexualidad reservada primero para el mundo adulto, sino que pasó a ser una sexualidad que hasta ese momento era comprendida únicamente como genitalidad. Y esto tuvo muchas consecuencias en el sentido de que pasó a ser algo que, eh, ahora sí, ahora me parece que sí. Ya se ve. Eh, si nosotros vemos acá, por ejemplo, yo seleccioné alguna foto, digamos, de un poco cuáles eran las representaciones de los niños eh, que tenían que ver con esa época en un principio, pero que me parece que en este contexto había algo que estaba muy exacerbado. Por ejemplo, este es un libro que fue un bestseller en el tiempo, el Struwelpeter, es un libro de lectura particularmente cruel, por otro lado, porque es un libro en el cual, esta es la versión original del doctor Heinrich Hoffmann, que era ese es un niño, el Struwelpeter es algo así como eh, Pedrito el desprolijo, Pedrito el rebelde sería, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, era un libro aleccionador en el que, por ejemplo, aquí en la viñeta, eh, esta es la historia del niño que se chupaba el pulgar. Entonces, la madre le dice que no debe chuparse el pulgar, porque si no va a llamar al señor, al sastre, al señor Schneider, que es una especie de juego de palabras, porque por un lado es Schneider es un nombre, por otro lado quiere decir sastre, pero Schneider quiere decir literalmente el que corta, el cortador. Entonces le dice, si no va a venir el señor Schneider y le voy a decir que te corte el dedo. Y finalmente, como él sigue chupándose el dedo, le dice al señor Schneider y va y le corta el dedo. Este era un libro de lectura, digamos, para niños y niñas de aquel tiempo, como por ejemplo este, donde decía que no había que jugar con los fósforos porque se iba a quemar. Pero en el mismo contexto también había una particular preocupación por el control de los cuerpos dóciles le va a llamar Foucault. Y en eh, ese control de los cuerpos implicaba sobre todo una obsesión con el cuerpo de niños y niñas
para mantener a raya justamente lo que eran las manifestaciones repudiadas de la sexualidad, centrados en una cuestión que tenía que ver con precisamente el estudio, las sublimaciones. Se diseñaban aparatos, por cierto, bastante complicados e incómodos, casi que parecen aparatos de bondage para prácticas sexuales, pero que tenían justamente esta particular función que era controlar los cuerpos de los niños. Este era el doctor Schreber, que era el autor de todas estas cuestiones. Yo voy a traer un primer concepto que en verdad es un concepto del año 14. Todo este contexto de los niños asexuados va a ser algo que el psicoanálisis en 1905, fíjense, hace 120 años, reformula completamente para hacer planteos que en ese momento fueron escandalizantes y que hoy no dejan de serlo en un sentido. En ese contexto, lo que Freud, a partir del trabajo con sus propios pacientes, empieza a descubrir, pero además empieza a formular, es, en primer lugar, que los seres humanos nacemos dotados de sexualidad, pero una sexualidad que, en primer lugar, no es la sexualidad tal como era comprendida hasta ese momento, y tal como en muchos ámbitos hoy en día aún sigue siendo concebida como la genitalidad. Él abre el concepto de sexualidad. En psicoanálisis tenemos un concepto amplio de sexualidad, en donde por lo pronto hay una energía sexual que va a estar apuntalada en primer lugar en la necesidad. ¿Y qué quiere decir esto? Esto nos conduce a plantear dos conceptos muy importantes para el psicoanálisis. El primero es que el ser humano nace prematuramente. ¿Qué quiere decir que nace prematuramente? Que somos los únicos mamíferos que al nacer no nos podemos valer por nosotros mismos y que conservamos un nivel de dependencia muy importante con respecto a un otro que es quien nos va a asistir y quien va a acudir a nuestro llamado, vale decir que hay un otro que nos constituye. Así como en el mundo de los mamíferos, cualquier mamífero al nacer puede pararse, puede buscar cómo mamar de la hembra que lo ha parido y puede sobrevivir perfectamente por sus propios medios, salvo algunos marsupiales y canguritos que se meten en esa bolsa una vez que han nacido, que fueron paridos, pero aún así se las arreglan solos para salir, para meterse, para mamar y tal. El ser humano, el grado de prematuración es tal que requiere de esa asistencia activa por parte de un otro. Pero resulta que el encuentro con el otro, con motivo de esta indefensión, que es el otro concepto, este estado de indefensión, tanto la prematuración como la consecuencia que es un estado de indefensión, hacen que el otro tenga una importancia particularmente significativa. Cuando me refería a la sexualidad,
Y le decía que hay una energía con la que el sujeto nace, que se apuntala en la autoconservación, es porque el sujeto debe primero y ante todo sobrevivir. Y para la supervivencia es requisito contar con un otro. En el encuentro con el otro, ese infans, ese cachorro humano, ese lactante recién nacido, en el encuentro con el otro, se va a encontrar no solamente con el cuerpo del otro, sino que se va a encontrar con los cuidados del otro, se va a encontrar con el contacto con el otro, con el tacto, con el roce, y esto va a variar en cada una de las experiencias humanas, en cada uno de los sujetos y en cada una de esas experiencias. Y esto va a tener muchísimas consecuencias porque no va a ser lo mismo aquel que encuentra a un otro que ante el menor llanto, ante el menor grito, le va a dar comida y lo va a llenar de comida o va a responder interpretando siempre que eso es hambre, que otro que lo va a dejar esperando mucho tiempo, que le va a dejar que le duela ese hambre, eh, que otro que va a interpretarlo de manera diversa, si es hambre, si son los gasecitos del lactante, si es qué cosa, de qué se trata, si es un malestar, si se va a angustiar ante ese llamado, ante esa demanda. Pero lo cierto es que ahí se va a producir un encuentro grávido de consecuencias, un encuentro que va a tener una significatividad y que esto va a producir algo que va a moldear en un sentido algo que llamamos en psicoanálisis pulsión. En el universo animal, pulsión en el original, en alemán, digamos, ¿no? Como lo plantea en sus escritos del año 14 Freud, es trip, es la palabrita que está ahí al lado de pulsión, trip, que viene del verbo treiben, que quiere decir impulsar, conducir, es como drive en inglés, digamos, ¿no? De treiben viene el verbo en inglés drive, es esa fuerza, ese impulso que impele, propela, propulsa, eh, y que tiene una característica que podríamos distinguirla con respecto a los instintos, volviendo a la comparación con el universo animal, que dentro de sus elementos componentes, la pulsión tiene una cierta variabilidad, pero es la pulsión justamente un elemento que se encuentra en el centro de lo que estamos empezando a tratar hoy, porque va a ser, por un lado, apoyada sobre la autoconservación. Supongamos el hambre. El hambre tiene que ver con la autoconservación y ustedes podrán preguntarme, ¿y qué tiene que ver el hambre con la sexualidad? Bueno, en el universo humano tiene que ver un montón porque a partir del hambre, el encuentro con el otro que tiene que alimentarlo, ese contacto va a dar lugar a que se empiecen a recortar zonas, zonas que van a empezar a cobrar un erotismo singular, y ese erotismo que van a constituir las llamadas zonas erógenas, van a empezar a separarse de una función originalmente destinada para la autoconservación y van a empezar a adquirir nuevos sentidos dentro de esa función erógena, pero a la vez, con respecto al otro, erogenizante. Vale decir, la presencia del otro pasa a
encontrar un efecto en el sujeto. Ese primer elemento de empuje es un elemento incesante que parte de una fuente, es decir, parte de una fuente que es una parte del cuerpo y que va a afectar un aspecto orgánico en un concepto, en un lugar límite entre lo anímico y lo somático, y que en búsqueda de un objeto va a procurar como finalidad la satisfacción de esa tensión, vale decir, la baja de esa tensión. Reitero estos elementos que son el empuje, la fuente, que está situado en algo que es vivido en una zona limítrofe entre lo psíquico y lo somático, para buscar un objeto con el fin de bajar justamente esa tensión. Lo primero que conocemos de la pulsión, como dije recién, es que está en una frontera entre lo anímico y lo somático, que a la vez es un representante, es decir, es la inscripción que tiene en lo psíquico de todo esa avalancha de impulsos que provienen del cuerpo. Y por otro lado, es esa medida de exigencia, es decir, es eso eh, que le exige a lo anímico lo corporal con el estímulo que proviene desde el mundo interior del sujeto. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ari, Ari, por favor. Gracias. No me quedó muy claro el proceso de que se vuelve erógeno desde el lugar de pedir desde lo del hambre. Perdón que no estoy hablando muy bien, no estoy, pero No, como no, te entiendo perfecto. algo erótico en la pulsión de cuando necesitas hambre, cuando está la presencia del otro, no me quedó muy claro. Bueno, te voy a dar un ejemplo que a lo mejor creo que puede contribuir a poder organizar ese concepto. El erotismo se apoya en la autoconservación. ¿Ok? La pulsión sexual se apuntala en la autoconservación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un niño va al pecho para mamar, cuando un niño es alimentado con el biberón, supongamos el caso, por aquel que cumpla una función nutricia, van a ocurrir, entre muchas, dos cosas muy importantes. La primera es que se va a satisfacer la necesidad del apetito, del hambre. Se va a saciar ese apetito en el mejor de los casos. Ujú. Pero hay algo más. En el encuentro con el otro que cumple esa función, se va a producir una erogenización de una zona con la que ese niño, aún sin saberlo, por supuesto, ni quien asiste, ni el bebé, por supuesto, pero va a ocurrir que ese otro, primero que está dotado de lenguaje, es un ser parlante. Ese hablar va a transmitir, no solamente va a ofrecer alimento, sino que va a ofrecer un mundo de significantes, de significaciones, de deseos propios, de expectativas y un contacto corporal. Ok. Ese contacto corporal, que en el inicio es la zona de la boca, los labios, la lengua, la zona bucal, la zona oral, va a empezar a cobrar una preeminencia precisamente por esa alimentación, en donde tempranamente el niño va a aprender a utilizar el chupeteo como una fuente de placer. Ujú. Por eso existen, no sé cómo se les llaman en México a los chupetes, yo sé que tiene otro nombre, eh, pero no me Chupón, acuerdo. ¿Cómo se dice? chupones. bueno, Chupones, eso. Que no es un elemento que esté inventado para alimentar,
sino para calmar una ansiedad, por ejemplo, pero fundamentalmente porque trae un placer a esa zona, a esa región. No sé Incluso si este ejemplo, Ari, ayuda a esclarecer un poquito esto. Sí, sí, muchísimas gracias. Tengo, No, por favor. tengo otra pregunta, Oscar, ¿puedo? sí, nada más en inglés se llama pacifier, creo, ¿no? Exactamente, pacifier, tal Provocador, cual. ¿sabes? Sí, adelante. Gracias. Sí, gracias por esa explicación. Me ayuda a entenderlo y me parece fascinante y también me parece que lo explicas muy claro. Entonces, gracias por eso. Este, Me alegro. Al principio, cuando estabas mostrando las imágenes del libro sobre estos aparatos que diseñaron para controlar los cuerpos de los niños, no me quedó claro si de ahí es de donde después se desarrollan pues como los utensilios o herramientas que se usan en bondage. ¿De ahí vienen? Bueno, no que yo lo sepa, en ese caso, digamos, lo que había ocurrido, digamos, eran unos métodos bastante tortuosos para que eh, los cuerpos de los niños estuvieran controlados. No tenían explícitamente una finalidad erótica, sino que tenían una finalidad ortopédica. Este señor Schreber era un ortopedista que se encarga, él había escrito muchas eh, publicaciones mm, para hacer gimnasia en el hogar y cultivar el cuerpo y cuidar el cuerpo en su formación, pero también todos estos elementos que son sus inventos para mantener, por ejemplo, a los niños sin posibilidad de acceso con sus manos a sus genitales durante la noche, básicamente para que durmiesen atados y no se masturben. Pero eso lo que revelaba en plena época victoriana era que había un conocimiento de la sexualidad que era sofocada, que era reprimida, y que es precisamente esto lo que denuncia el psicoanálisis, ¿no? Es decir, lo que denuncia en un sentido y por otro lado pone en evidencia de la sexualidad infantil, diciendo que es una sexualidad que no está gobernada ni en los niños ni en el ser humano únicamente por la genitalidad, vale decir, que hay una cantidad de zonas que son erógenas y que por lo tanto va a decir que esa sexualidad es polimórfica, es decir, que tiene un polimorfismo, una variedad de formas de expresión que no van únicamente a través de lo genital, que era el conocimiento de aquella época, y que en muchos casos hoy en día también se cree que la sexualidad es eminentemente genital. Ahí Oscar escribió Perversos Polimorfos, que es como él llama la sexualidad de los niños, sexualidad perverso polimorfa. ¿Por qué? Porque no, una de las cosas que hace Freud en ese artículo que se llama Tres ensayos de teoría sexual es mostrar cómo algo de ese polimorfismo habita en la sexualidad humana y eso que en el tiempo era llamado perverso, porque no tenía, se salía del camino meramente, digamos así, reproductivo, eh, era parte de la sexualidad de todo ser humano. Lo del bondage posteriormente, desconozco cuál es el origen, pero esto que traje, que dije que se parecía al bondage, es porque justamente tenía una finalidad antierótica. Seguramente provocaba aún mayor erotismo. Yo creo que justamente las vías de sofocación terminan generando como una intensificación en ese sentido del deseo, digamos, ¿no? No sé si si aclaro la inquietud que traías.
Sí, 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 muchísimas gracias. Y una última preguntita. Por favor. ¿El fondo que tienes detrás de ti es real o es es producido con inteligencia artificial? No, no, es parte de mi biblioteca. Es que está increíble. Sí, está padrísimo. Pero está increíble porque te gusta. Mira, ¿ves? Lo podemos girar. Ahí hay otro pedacito. Ahora, Acá Wow. está mi diván, mi sillón. Oh, wow. está bien, está increíble. Así conocen un poquito mi consultorio. Uy, está precioso. Muchas gracias, gracias. Ah, un placer. Oye, no sé, bueno, no sé si vamos a hablar de ello, pero también creo que una de las críticas más fuertes al psicoanálisis que he escuchado es también a la teoría sexual ¿no? El psicoanálisis es psicosexual, ¿no? Es la figura que estabas mencionando en el tema de la nutrición, si la figura de el objeto primario y el objeto pues, secundario, ¿no? Como también siento que rompió Freud también con los esquemas de nombramiento al padre, a la madre, a los roles. Y entonces también, además de abrir la sexualidad desde sí, ¿no? Como mencionas, de lo genital a todo un sistema de representaciones, ¿no? Como la verdad a mí se me hace suculento, yo puedo hablar horas, o sea, escucharte y más bien alguien que sepa mejor, ¿no? De esto, escuchar la teoría psicosexual, pues estas etapas oral, anal, fálica, ¿no? Cómo representan en cada una de esas también sistemas de defensa y que eventualmente se convierte en la expresión de la sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, Absolutamente, absolutamente. Bueno, ese es el enorme descubrimiento que inaugura una concepción de la sexualidad, no solamente en un criterio amplio, ¿sí? Como la superficie, vamos a decir, por ejemplo, el órgano de la piel es uno de los órganos, sino el más grande del cuerpo humano y es el escenario de todos los despliegues eróticos que tienen que ver con esa fundación original en el contacto con el otro. Pero justamente así como, hola Eduardo, encantado, ahí entró Eduardo. Justamente hay una particularidad, ya que nombraste a las etapas, eh, nosotros podemos eh, pensar en ese desarrollo psicosexual, dos líneas para entenderla y para pensarla. Una es desde el organizador, cuál es el modo específico, qué tipo de actividad sexual, y vamos a hablar de ciertas tipificidades, digamos, y cuáles son las variaciones del objeto, ¿no? Por ejemplo, estos caminos no tienen una correspondencia. Yo intento, o al menos intenté armarles algún esquema para que ustedes cuenten con, después te lo puedo hacer llegar la presentación por si la quieren usar en el posgrado, digamos, como eh, porque yo tomé una cantidad de bibliografía para ver de qué modo presentarla, porque guarda una coherencia que se va integrando, pero son muchos años de desarrollo teórico. Por ejemplo, lo que aparece primero como fase oral es algo que se presenta en 1905. Yo puse las referencias de cuándo se funda o cuándo se publican estos conceptos, digamos, ¿no? Eh, y que justamente tiene que ver con esa fase en donde la zona privilegiada es la zona oral, precisamente por ese primer apuntalamiento en la alimentación. Sin embargo, también el cuidado corporal, la limpieza, la higiene, no va a ser algo que pase sin consecuencias, porque también en el cuidado de la higiene del niño va a pasar con el control de esfínteres a eh, lo que va a ser un segundo periodo, que es esa fase anal, formulación
que es profundizada en 1915, fundamentalmente porque aparecen dos áreas, subniveles que son los de la evacuación sádica y la retención erótica. ¿Qué quiere decir? Algo que se empieza a ver, así como en la fase oral está el momento placentero por la succión, así como el deseo sádico de destrucción del objeto, que coincide con el momento de la aparición de los dientes. En la fase anal también hay un placer vinculado a la retención de las heces y la expulsión, la evacuación. Esto va a implicar que la libido, que es la energía sexual, va a ir recorriendo distintas zonas del cuerpo, va a tener un recorrido secuencial y esto va a implicar, él dice que la libido es viscosa. ¿Qué quiere decir? Que por donde pasa deja un rastro y ese rastro que deja permite o facilita que posteriormente se pueda volver a un modo de satisfacción vinculado con esa zona, con esa área del cuerpo. En un principio él habla de la satisfacción genital temprana, pero después dice, se corrige casi 20 años después o 18 años después, entonces habla de la etapa fálica, que es ese momento en que imaginariamente niños y niñas están preocupados por ver que todos los objetos, todos los seres tengan pene. Es una teoría sexual, es una teoría que se puede observar muy fácilmente en niños de 3, 4, 5 años. Luego esto cesa, pero en principio hay un pensamiento binario en ese sentido que oscila entre lo que tiene pene y lo que no tiene pene. Sobre todo, sí, Perdón, es ahí justo, digo, yo trabajo en temas de educativos, se nota en las clases, ¿no? Que de repente dicen los niños, ay, ¿tú qué tienes ahí? ¿No? Y ¿sabes? Y entonces se empiezan a comparar los genitales exacto. con inocencia, que eso es, eventualmente Ujú. habrá una diferenciación ahí, pero, ajá. Y eso, digamos, no tiene que ver, porque esto después pasa a desplazarse, en ese momento suele estar justamente en esto que vos decías, Oscar, vinculado con la comparación de los genitales, eh, pero pasa a desplazarse a distintos ámbitos. Como cada una de estas fases tiene diversos desplazamientos para la vida de las personas, para la sexualidad, en donde se va constituyendo la subjetividad y donde va adquiriendo, de acuerdo a las fijaciones o la mayor presencia en alguna de estas fases, rasgos característicos de personalidad con una variación infinita de acuerdo a las historias y lo que en psicoanálisis llamamos las series complementarias, es decir, con respecto a las experiencias accidentales que cada uno ha vivido en la historia de su vida, a esos elementos constitutivos, a esos recorridos típicos y secuenciales, va a dar como precipitado una característica subjetiva en cada uno individual y singularmente. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios? Nada más si puedo ahí, y quizá más adelante o luego lo hemos, em, las fijaciones en cada una de estas etapas, eventualmente, como mencionas, porque esto es relevante en este posgrado, porque nos enfocamos también mucho en temas de adicciones, consumos problemáticos, ¿no? Entonces, desde el psicoanálisis también hay una vinculación en, justo lo llamaste, ¿cómo lo llamaste? Eventos, ¿cómo lo llamaste? Accidentales, series Ambientales complementarias. complementarios en cada una de esas etapas que eventualmente pueden generar repercusiones con respecto a consumos, actividades limítrofes, etcétera, etcétera, ¿no? Y eventualmente el manejo justo de su propia libido, ¿no? Entonces, digo, ponerlo por ahí como una pregunta también, como
aclaración, ¿no? Porque muchas veces también el psicoanálisis nos menciona mucho, ¿no? En la etapa oral tiene, no sé, ya nos dirás esto, ¿no? Como qué tipos de consecuencias puede generar en cada una de esas etapas si se fija con estas experiencias que por otro lado le llamarían traumáticas. Y yo tengo una duda, ¿son lo mismo que una huella anémica? Sí, las huellas némicas son las que van, las marcas que va dejando en el aparato psíquico las experiencias que atraviesa el sujeto. Ahora, cuando lo que se produce es una fijación de la libido, no hay movimiento o es poco el movimiento, lo que permanece es un modo de calmar, vos decías el chupón como el pacifier, ¿no? El modo de pacificar, el modo de encontrar la satisfacción tiende a ser eminentemente aquel en el que se produce la fijación. Por ejemplo, y vuelvo con la primera pregunta de Ari con respecto a cómo operaba la eh, pulsión sexual apuntalada en la autoconservación. El, en el universo animal, digamos, imaginémonos en la sabana africana que hay un felino, un león, imaginémonos, una chita, tiene apetito, tiene hambre, caza un kudu, come un kudu o una cebra hasta que se satisfizo. No come ni más ni menos. Y con el resto que sobró, una vez que se alimentó, alimenta a la cría. Y después que se alimentó la cría, dejan esos restos que van a ser devorados por los animales carroñeros y después esto va a ser eh, los restos a su vez por otros animales más pequeños y así se cierra un ciclo sin ningún conflicto. Basta que en el universo humano nos digan all you can eat, ¿no? No sé cómo se llaman en México los tenedor libre, no sé si Todo lo que pueda, con buffet abierto. tipo buffet abierto y nos pasamos siempre. Y entonces, y uno dice, bueno, hoy voy a ir al buffet abierto, pero voy a comer un poquitito de cada cosa porque no me quiero... Y uno se pasa, y uno se excede. Hay algo de un exceso o de una imposibilidad de regular cierto goce que le chinga todo el tiempo y que incluso esto lo podemos ver, vos mencionaste las adicciones, las fijaciones orales como modo patológico de adicciones, por ejemplo, de tipo oral en el vínculo con la alimentación, nos encontramos desde los casos de obesidades mórbidas por no poder parar de comer como modo compulsivo, hasta los trastornos de la alimentación por anorexia, en donde se pone en riesgo aquel elemento originario de la autoconservación, donde se trastorna a través de la pulsión sexual y esa fijación, incluso la posibilidad de autoconservación, poniendo en riesgo la vida, llegando en muchos casos a la muerte. Digo esto como un mero ejemplo vinculado con las fijaciones a través de las cuales se pone en juego un modo de satisfacción y una expresión sintomática. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, y ahí entra, si podemos, si nos permites contarnos al respecto, que me parece que entra muy bien en tanto en el tema energético como psíquico, como espiritual, inclusive, que hablaremos al respecto eventualmente, Eros y Tánatos, ¿no? Como que esos dos posicionamientos de esa satisfacción para la homeostasis y el eterno retorno para, ¿no? Como Sí.
no Sí. sé, a falta. Bueno, el enorme descubrimiento que produce el psicoanálisis es eh, precisamente que hay un aspecto del ser humano que no tiende a la vida, sino que tiende a la destrucción. Y la destrucción que no es solo del otro, y tenemos como ejemplo las guerras, sino que justamente es una destrucción que tiende a la destrucción de sí mismo, a la autodestrucción, que es llamado pulsión de muerte. Es decir, en las dos, en la última formulación de la teoría de las pulsiones, lo que trae justamente Oscar, tiene que ver con una formulación en donde eh, esta pulsión sexual y de autoconservación pasan a estar juntas dentro de la pulsión de vida, pero aparece también una nueva modalidad de la pulsión, más allá del principio de placer, que tiene que ver con la destrucción y fundamentalmente esa autodestrucción que es la pulsión de muerte. Y, y ahí encuentra un anclaje importante esto que estamos mencionando como ejemplos eh, de patologías muy, muy graves en un sentido, ¿no? Eh, Dentro de las conductas adictivas, bueno, tenemos una enorme variación y una cantidad de elementos que responden a, a los diversos modos de fijación, pero que en general tienen un agarre con la pulsión de muerte como modo destructivo por parte del ser humano. Y esto a su vez encuentra, digamos, dentro de de lo que estábamos explicando recién con respecto al objeto, vamos a ver que hay también modalidades en las que ese primer periodo en donde el sujeto se constituye como tal es un periodo autoerótico. Las adicciones, a propósito de lo que vos estabas mencionando como interrogación y vinculándolo con esto de las fijaciones, son conductas muy autoeróticas, que están muy vinculadas. ¿Qué quiere decir autoerotismo? Bueno, autoerotismo en un sentido que es un término de Havelock Ellis, lo toma de Havelock Ellis Freud, en un sentido amplio, es el modo de satisfacción con una parte de sí mismo. Pero por otro lado, es el comportamiento originario, infantil, a través del cual se encuentra la satisfacción. Sin embargo, también en las conductas adictivas nos encontramos precisamente, ¿no?, con modos autoeróticos que prescinden del otro. Es decir, que el otro no tiene ningún rol, no importa el otro. Lo que más importa es esa conducta autoerótica y que pasa a ser en otra dimensión en el que el propio yo es tomado como objeto de satisfacción y en honor al mito de Narciso, conocido como narcisismo. Esta es una formulación de 1914, pero que es la continuidad de este modo de variación del objeto. Y ahí aparecen dos aspectos que también son poco conocidos, incluso dentro del psicoanálisis, que es lo que Freud llama dos aspectos, dos caras de la misma moneda que hacen a un concepto basal que es la disposición bisexual humana. ¿Qué quiere decir esto? Hay un aspecto que es la elección de objeto homosexual, la elección de objeto heterosexual, pero esto no es algo que originalmente el psicoanálisis lo considera patológico, porque hubo mucha
discusión, muchísima discusión, con respecto a si el psicoanálisis consideraba a la homosexualidad como una patología, ya que estuvo por muchos años en el DSM, en el Manual de Diagnósticos Psiquiátricos de la Asociación Americana de Psiquiatras, puesto como una patología. Y el psicoanálisis justamente de entrada lo que dice es que la disposición humana, por ese polimorfismo, por esa variabilidad erótica, por esa misma energía, vos que hablabas de lo energético, Oscar, esa energía libidinal que puede investir todo el cuerpo y cualquier región del cuerpo, es bisexual y atraviesa en todos los sujetos aspectos homosexuales, heterosexuales, para utilizar términos más o menos conocidos, digamos, pero que va a tener una amplitud y variabilidad en donde de acuerdo a lo que se va precipitando en cada uno por identificaciones, por la historia subjetiva y singular de cada uno, por esa predisposición en un conjunto, en una cantidad de series que son complementarias unas con otras, un tipo de orientación, pero que no es eh, medible con una cantidad de orientaciones únicas como si fueran casilleros, sino que es tan amplia como sujetos haya. ¿Qué quiere decir esto? Que la satisfacción sexual, los gustos sexuales, el, la soldadura con un objeto erótico, la condición erótica, va a tener tanta variabilidad como sujetos haya porque está ligado a variables experiencias que cada sujeto tiene basados en esa misma predisposición bisexual, polimorfa, y que ya les hice ese esquema que ahora yo después se lo voy a hacer llegar a Oscar, eh, que tiene esa base autoerótica y a la vez de un encuentro con un otro por la necesidad precisamente del autoerotismo y la necesidad de perdón, dije autoerotismo, autoconservación, después da lugar al autoerotismo, va a ser necesario que con la autoconservación por la prematuración y por ese estado de indefensión, acuda un otro y ese otro despierte el universo de la pulsión, el encuentro con el otro, el despliegue de la sexualidad y la singularidad que en cada uno, en cada sujeto esto va a tener. Ahora bien, las adicciones van a ser también modos sustitutivos de satisfacciones sexuales, tanto como muchos de los síntomas que el psicoanálisis estudia. Es decir, modos de satisfacción sustitutiva. Entonces ahí nos vamos a encontrar con un universo que abre el psicoanálisis, que es desde donde me propuse plantearles estas temáticas hoy, que tienen que ver con el encuentro con el otro, con la dimensión en la que el otro es soporte no solamente de mi autoconservación, sino de un deseo erótico, donde a lo largo de un recorrido el otro pasa a ser algo más que un medio para mantenerme con vida, sino que adquiere una nueva eh, dignidad de objeto, una nueva dimensión, y en donde ahí aparece el otro en tanto prójimo o semejante. Dos dimensiones en donde el otro puede ser repudiado por distinto o el otro puede ser valorado en su diferencia. Y entramos en una parte muy interesante de los planteos que hace el psicoanálisis con respecto al complejo del prójimo. El complejo del prójimo o el complejo del semejante, según
según se lo traduzca, digamos, pero básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que ahí adquiere una característica singular que es de qué modo estoy dispuesto a tolerar la diferencia en el encuentro con el otro, si estoy dispuesto a tolerarla o a repudiarla. Preguntas, dudas, comentarios. Ari, por favor, Sí, gracias. A ver, no estoy seguro si voy a lograr preguntar lo que quiero preguntar, pero hagamos el intento. yo no tengo todo este contexto de psicología clínica y del psicoanálisis de Freud y entonces conozco un poquito más superficialmente toda esta parte de la pulsión a la muerte, pero me surgió el pensamiento, yo estoy estudiando Gestalt y Sí. ahí me queda la duda de cuál sería la diferencia entre la pulsión de muerte y el mecanismo de defensa que se conoce como retroflexión. Ujú. Prácticamente ninguno, es decir, todo el mecanismo de retroflexión es algo que surge a partir de las formulaciones de la pulsión de muerte. Lo que pasa es que la pulsión de muerte se plantea como pensar que es un planteo del año 20, ¿no? Una vez que él tenía, bueno, formulada otras ideas, produce esa revolución en donde ese descubrimiento de que hay un aspecto que tiende a la destrucción produce bueno, justamente una revolución, produce consecuencias varias, porque aparte él empieza a ver, o lo que se empieza a desarrollar en las lecturas psicoanalíticas por Freud, es que la civilización, vivir en la cultura, en la civilización, implica una renuncia muy grande desde el punto de vista de la satisfacción pulsional. Y que Mm, esto también tiene consecuencias de desmezcla de la pulsión y que lo que se libera es pulsión de muerte. Lo que se libera reaparece como guerras, reaparece como enfermedad, reaparece como todas las manifestaciones mortecinas en lo singular y en lo colectivo. Es decir, que la pulsión de muerte tiene múltiples, múltiples expresiones, digamos, ¿no? mm. Ok, No sé muchas si gracias. respondo. Mm. Sí, gracias. Mira, digo, quizá voy a romper un poquito el esquema del, Rompa el esquema. del psicoanálisis. No sé, justo, ¿no? Digo, yo me remonto un poco, lo mencionaste brevemente, por ejemplo, en el tema del narcisismo, que ahorita está muy de moda, todos son narcisistas y todos somos narcisistas y el mundo es muy narcisista, pero algo que no es, es una observación a la teoría freudiana en específico, es que muchos de sus términos son antiguos, son muy antiguos. Eros y Tánatos son dioses grecorromanos, ¿no? Claro. Y son una mitología, son parte de un panteón mitológico. Ujú. Dentro del panteón mitológico de los grecorromanos, Eros, y no es Thanatos el de los Avengers, ¿no? Sí era Avengers, ¿no? Que pelea Thanatos, ¿no? No es tanto así, ¿no? Sino más bien, digo, y por favor corrígeme si estoy mal en esto, que sabes que no es mi especialidad. Como lo mencionaste, quizá desde nacimiento hay una cierta tendencia a regresar a la homeostasis, que yo lo que entendí hace tiempo es como que regresar al estado del vientre materno, ¿no? Como a un estado en donde no hay necesidad de defenderse, donde no hay necesidad de que un otro te esté alimentando directamente o protegiendo, ¿no? Que de ahí pues toda la parte también la caneana me fascina, pero... em, o sea, yo lo que entendí hace mucho tiempo es esto, ¿no? Que quizá hay una suerte de muchos, o sea, justo esta es la diferencia entre impulso y pulsión, ¿no? Que es significante, es muy importante, pero esa
coloquialmente lo podríamos llamar esta constante búsqueda de no sentir, ¿no? Para mi punto de vista, que ese sería el tánatos, ¿no? La parte de la pulsión o impulso de muerte. Lo mencionaste también, la investidura, ¿no? Y por el otro lado, Eros, que pues es la vida, ¿no? El gozo, ¿no? Bueno, que eso es mi duda, que también la quiero poner acá. En ambas hay gozo y en ambas hay placer. Ujú, Ese es yo también creo que uno de los conflictos que se genera hace rato con respecto al sadomasoquismo, ujú, ¿no? Que hay un punto de quiebre en el humano, al parecer específicamente, en donde del placer se obtiene dolor y donde el dolor se obtiene el placer también, ¿no? Como que esa dualidad. Y también lo quiero nombrar y poner quizá como un ejemplo, porque sé que también sabes mucho al respecto del Tao, del yin y el yang, ¿no? ujú, ujú, Y por ahí podemos ya entrarle a hablar, un poco, reitero, saliendo quizá un poco del psicoanálisis, del ujú, Kundalini, ¿no? ujú, Justo para ujú, mí, mucho de lo que después me di cuenta del psicoanálisis cuando yo era fan, ¿no? Hasta ahora que sigo siendo, digo, esta charla me está causando goce así ujú, terrible en la cabeza. Entonces, pero ahora ya lo veo justo desde el manejo energético personal y en el tema de las medicinas ancestrales, por ejemplo, lo voy a nombrar así. Hay muchas personas en procesos terapéuticos con medicinas ancestrales que tienen muchos bloqueos energéticos sexuales, ¿no? Que tienen muchas restricciones o tienen demasiada libertinaje, ¿no? Que es también, si nos pudieras contar un poco como esta triada dinámica yo, super yo, quizá, ¿no? Porque también me parece que ahí entra el esquema en donde se limita o no en la ejecución del gozo y el placer de manera indiscriminada o cautelosa o absolutamente restrictiva, ¿no? Esto es importante para este grupo y para este grupo de estudio porque también en lo más profundo de los procesos enteogénicos trabajamos con la energía sexual, ¿no? Trabajamos con ujú, la energía libidinal en muchas de sus maneras, ¿no? Entonces, nada ujú, más para ponerlo ahí como nombrarlo en un poquito, pero a ver si nos podrías comentar también de esos tres posicionamientos, ¿no? Del yo, no sé. ujú. Sí, miren, una cosa que por ahí puede ser interesante, un poco a partir de lo que decía Ari de la retroflexión también, ¿no? Cómo lo toma la Gestalt. Les puedo contar algo, lo cuento totalmente, de modo totalmente anónimo, porque esto está siendo grabado, ¿no? Y es una mínima viñeta clínica que nos va a permitir entender algo al respecto para articular esos tres elementos que vos traes. Lo cuento con alguna variación y, por supuesto, como viñeta que no sea de ningún modo identificable. Hace muchos años me consulta una persona eh, porque estuvo al borde de la muerte. Le pregunto por cómo fue que estuvo al borde de la muerte, qué le había ocurrido, y me dice, estuve al borde de la muerte por una práctica sexual. Cuando le pregunto un poco más acerca de cuál era esa práctica sexual que casi lo conduce a su propia muerte, me dice que eh, él tenía desde hacía tiempo una práctica, a propósito de lo primero, volvemos al bondage otra vez, que era con un traje de goma hermético, de pies a cabeza, quedaba adentro de ese traje herméticamente cerrado, con una máscara cuyo único conducto con el aire exterior era a través de un tubo, y que ese tubo era conducido, manejado, operado por el partener desde fuera, por supuesto, en donde le regulaba si le cortaba el aire,
si lo obligaba a respirar ese poco de anhídrido carbónico que quedaba ahí adentro del traje, o si fumaba y le mandaba el humo del tabaco o de la marihuana o de lo que fumara por esa vía, provocándole un enorme placer a este paciente. Primero, la situación de atrapamiento. Segundo, la del dominio total por parte de un otro. Y luego la de la regulación externa por parte de un otro en relación con hasta su respiración. Entonces yo les pregunto, bueno, en una ocasión, que fue la que motivó la consulta, hizo un cuadro de hipoxia y no lo podían sacar de ese cuadro de hipoxia en el que había entrado por ese juego y tuvieron que hospitalizarlo inmediatamente hasta que se pudo recuperar. Claro, todo el cuadro, los médicos que lo asistieron, la familia que a partir de esto supo de estas prácticas sexuales, eh, estaban eminentemente preocupados y lo mandaban a analizar o a tratamiento psicoterapéutico por la práctica sexual en sí ante la cual estaban escandalizados. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál le parece a ustedes que es entre lo erótico y lo tanático, entre la pulsión de vida y el placer que le podía brindar parte de esa plasticidad de lo sexual de la que estamos hablando desde el inicio de la reunión de la conferencia de hoy, hasta esa misma pulsión que podía ponerle en juego la vida y causarle la muerte? ¿Cómo lo ven? Qué intrincado, qué difícil. Ari iba a decir algo, me parece. Es que no entendí cuál exactamente es la pregunta. ¿Dónde ven estos tres elementos, los elementos de la sexualidad, la pulsión de vida, la pulsión de muerte, ¿no? Es decir, porque yo les estoy contando una situación clínica, un ejemplo clínico, pero para ver cómo lo ven, qué les parece en relación con esto que estamos tratando. Los erotismos, los modos, vamos por parte. Primer elemento para pensar a la subjetividad desde el psicoanálisis, o al menos como la pienso yo desde el psicoanálisis. Cuando nosotros hablamos de sujeto, por ejemplo, la Gestalt tiene una versión del sujeto, una concepción de sujeto para la Gestalt. Eh, Esa concepción de sujeto, así como para el psicoanálisis, es, bueno, recién Oscar decía, bueno, el ello, el yo, el super yo, podemos tener distintos esquemas. El esquema PAN para la transaccional, es decir, tenemos distintos esquemas. Eso es el sujeto. Ese sujeto es el mismo del siglo de oro del siglo V antes de Cristo, de la Edad Media, del Renacimiento o del siglo XXI en el que estamos. Ahora bien, los modos de darse del sujeto, situado en un contexto histórico, en un contexto social, en un contexto subjetivo y singular, va a ser lo que va a dar como producto la subjetividad, el modo de darse de ese sujeto. Algo de ese esquema del sujeto era exactamente el mismo en la Edad Media, en la antigüedad o en la actualidad, pero no pasaban las mismas cosas.
no se daba del mismo modo. Podría haber una adicción a la cocaína o imaginemos una sustancia. Hoy podemos hablar de adicciones a dispositivos electrónicos, pero ni existían en otro tiempo. Entonces son diversos modos de darse del sujeto los que constituyen a la subjetividad. Hecha esta aclaración y habiendo transitado lo que fuimos recorriendo juntos por un primer paneo de la sexualidad desde el psicoanálisis, podemos decir que hay modos de darse de la sexualidad que son totalmente singulares. Ahora, lo que interviene allí como modo de goce, en el ejemplo que yo les traje, nos encontramos con algo que el plus de goce empieza a producir un exceso y ese exceso empieza a acercarse en una báscula que va de la pulsión de vida a la pulsión de muerte, cada vez más hacia esta segunda, cada vez más hacia la pulsión de muerte. Y tenemos en juego, por eso digo, algo de lo que Oscar nombró al principio como homeostasis, como una tendencia a buscar una tensión cero, es decir, una disminución absoluta, que si es absoluta es de altísimo riesgo. Porque si la búsqueda de la tensión es cero, lo que está en el cero absoluto es la muerte. Entonces, hay algo que se nos plantea como una paradoja en relación con las pulsiones, que es, por cierto, el modo en el que concebimos y pensamos, a propósito de las conductas adictivas también, esto que tiene que ver con de qué manera puede aparecer la búsqueda singular de un mayor estímulo y de qué manera también podemos ver esa búsqueda de un estímulo determinado que conduce a un riesgo mortecino. En el caso de este paciente, les termino un poquito la viñeta, yo eso lo interpreté como un intento regresivo inconsciente al útero materno, ¿no es cierto? Como si fuera estar adentro de una especie de placenta, ¿no? Como si fuera una placenta de goma, pero una especie de un cordón umbilical por el que le daban la oxigenación o no. Bueno, descubrir todos estos elementos permite encontrar en el sujeto una vía de hacerse dueño de la sexualidad, de hacerse dueño de la satisfacción, de hacerse dueño de los riesgos. ¿Qué riesgos se desean correr y cuáles se deciden no correr? ¿No? Y me parece interesante también lo que trajiste, Oscar, con respecto a lo que son estudios y prácticas en otras culturas, como por ejemplo vos mencionaste el estudio de Kundalini, ¿no? Que tiene que ver justamente con una energía que tiene, bueno, incluso los orientales que hablan de una energía llamada chi, por ejemplo, que recorre todo el cuerpo y que coincide, si comparamos las descripciones, tanto las hindúes como las chinas, como las occidentales, al menos en lo que estamos hablando nosotros, con este despliegue erógeno de una energía que recorre el cuerpo, pero que se entrelaza y que va de lo somático a lo anímico y de lo anímico a lo somático, y que tiene ese entramado, digamos. Por eso también es interesante la teoría de Kundalini, el despertar de la serpiente de Kundalini, eh,
por todo lo que describe en un sentido, como teoría y como práctica, digamos, en relación a estas dimensiones erógenas dentro del sujeto y particularmente en la subjetividad como modo eh, singular de ser vivido esto, ¿no? Me encanta eso. También quisiera ahí poner eso de la energía sexual que se propone en algunos, como bien lo mencionas, en algunas perspectivas más orientales, incluso aquí en México. Aquí también se han utilizado mucha, mucho estudio, lo que allá hay un Kama Sutra, acá hay otra cosa, ¿no? Y en cada una de las culturas yo he visto algún tipo de perspectiva de la práctica, diría principio del manejo y cuidado de las energías sexuales, libidinales, pulsionales, como le querramos llamar, y además, pues, para nombrarlo también un poco, pues, hasta a niveles rituales, ¿no? O sea, saliendo del psicoanálisis ortodoxo hasta las formas ritualísticas de la sexualidad, que también es importante nombrarlas porque em, hay algunos, como se dice por ahí, que en las medicinas, en una ceremonia enteogénica, se puede destapar la libido. Ujú, Y hay muchas personas que refieren que se tocan en medio de una ceremonia, ujú, que empiezan a realizar actos sexuales que en su vida cotidiana nunca se hubiesen imaginado. ujú, Eso digo, en este programa y mucho también, por eso es tan relevante esto que nos estás contando, porque necesitamos saber que detrás de la persona hay todo un aparato psíquico, hay un aparato estructurado o desestructurado, o como lo querramos ver. La gran mayoría que llega a nuestros procesos tiene dificultades o trastornos de la personalidad muy amplios, de todo hemos tenido acá. Y ujú, entonces muchas veces como facilitadores no sabemos manejar la energía sexual, energía libidinal de nadie, ni la nuestra. ujú, Eso también es algo que quiero plantear, ¿no? Desde el psicoanálisis o desde alguna otra manera que nos puedas compartir. Pues sí, ¿no? En el psicoanálisis hay, pues sí, trastornos, no sé, perversión que le llaman, ¿no? Justo, ujú, que dentro de las perversiones entran también los masoquismos, por ejemplo, ¿cierto? ujú, Entran los ujú, sadomasoquismos, que es ese vínculo, a mí me parece fascinante ese tema, justo este rol entre ser dominado y dominante, ¿no? Víctima, victimario. Y ahí se juega, que me encanta también, y preguntarte cómo se vincula lo simbólico a la ujú, sexualidad, porque cada quien ujú, tiene sus kinks, ¿no? ujú, Le gusta o no le gusta en el acto sexual, que no es lo ujú, mismo que lo erotismo, que no es lo mismo, ¿sabes? O sea, está muy entremezclado para la sexualidad en la modernidad. ujú, Si bien creo que me parece que es la época donde mayor estudios y libertad hay al respecto, quizá, exceptuando ujú, Sodoma y Gomorra y algunas de las culturas antiguas de libertinaje, ¿no? ujú, ujú. Este, pues eso, ¿no? ¿Cómo desde el psicoanálisis y desde otras perspectivas que nos puedas platicar para ir juntando también lo antiguo y lo moderno, ¿no? Bueno, O- a ver, yo creo que hay algo de las culturas ancestrales que tiene una, para mi gusto, una riqueza muy fundamental porque en la antigüedad se intuyó de manera muy diversa eh, lo que ocurría con la sexualidad y se intentó, creo que por cierto, desarrollando distintos métodos y distintas eh, modalidades a su vez, cómo canalizar, digamos, algo de esa energía sexual con fines curativos, con fines de sanación e incluso con fines creativos, ¿no? Entonces me parece que podemos tomar de los pueblos originarios de América Latina muchos estudios que hay al respecto, de nuestra América Latina, de todo lo que han sido las prácticas de los pueblos originarios, así como
como de otras latitudes también en la antigüedad. Lo que creo es que acá se plantea o al menos se nos va planteando aquí, eh, creo que una primera conclusión integradora, que es que la energía sexual es la energía más primaria, basal y constitutiva de la humanidad, digamos, ¿no? Es decir, en el sentido en el que es la sexualidad justamente la que aporta y esa energía sexual, con el nombre que le querramos poner, insisto, al menos en todo lo que pude ir investigando y estudiando y viendo, me fui encontrando con algunas son como más desarrollos más intuitivos, otros con un desarrollo mucho más, hasta diría milenario en relación de técnicas y prácticas eh, que hacen a los cuerpos sutiles, les llaman, ¿no es cierto? Eh, en algunas teorías eh, todo lo que tiene que ver con la cultura yogi, por ejemplo, también, el tantra con su filosofía y con sus prácticas, pero que hay una enorme coincidencia en relación con esa energía eh, basal, que es la energía de la sexualidad, y que esa energía deriva en diversas posibilidades, tal como incluso me animo a mencionar a la sublimación, que es uno de los destinos de la pulsión, ¿no es cierto? Que es cómo producir un efecto creativo a partir de esa primera energía, pero cuando se desexualiza. Y sin embargo, la energía sigue ahí y, y es conducida, digamos, hacia otros territorios. Me parece un poco que lo que vos comentabas, Oscar, con respecto a los rituales, cuando con algunos enteógenos y con algunas, eh, bueno, digamos, como medios externos para levantar ciertas inhibiciones, ¿no es cierto? Se puede ver todo ese despliegue, como lo que vos contabas, de prácticas sexuales que a lo mejor no serían pensables para esa misma persona en la vida cotidiana. Sin embargo, si estaban en juego es porque habitaban en esa persona, no era ajeno a ese polimorfismo, no era ajeno a la sexualidad de esa persona. Y eso también creo que es interesante como un elemento para comprender algo de la constitución sexual que habita en todos los actos, aún en los que parecen más alejados y que está ahí como estructura eh, originaria, ¿no es cierto? Mm. Y bueno, para ir a igual, ¿no? Del psicoanálisis a la modernidad, por ejemplo, 110 120 años después del psicoanálisis, este, porque hay muchos psicoanálisis, no sé si tú, o sea, hay muchos, ¿no? Muchos autores, y ya ahorita, no sé, ¿cómo se llamaba el que conocí ahí en la APA, que llevaste a la APA el síndrome de la adolescencia normal? ¿Cómo se llama el hijo de... Ah, claro, Knobel. Wow, ese libro es uno de mis libros de cabecera. Wow. Claro, que cumplía 50 años, cumplía 50 años un libro que fue muy, muy célebre de Knobel y Averasturi, creo que era Knobel con Averasturi, este, sí, la adolescencia normal. Y Sí, era una cosa así muy interesante, ¿no? Del sí, año 69, eso fue en el año 2019, ¿no? Sí. sí.
Y entonces, desde el psicoanálisis hasta la modernidad, como lo hemos visto, quizá estamos en un punto de quiebre, yo lo estoy al menos percibiendo así, ¿no? En el tema de la sexualidad, el género, la preferencia sexual, las prácticas sexuales. Ya finalmente también llegó acá a México pues todos estos, bueno, no llegó, ¿no? Se vienen arbolando desde hace mucho tiempo los feminismos, la apertura LGBT, ¿no? Todo este movimiento de la liberación de la sexualidad, porque hasta ahora ha estado cooptada, ¿no? De cierta manera, y si lo vemos geopolíticamente, también la sexualidad es uno de los medios por los cuales nos tienen más amarrados mundialmente en porno absurdo, cosificador, mucho machismo, mucha misoginia, justo la ejecución de la sexualidad en el hombre en particular, lo hemos hablado mucho entre, pues sí, tú, yo y no todo eso, pues ha sido cooptada y ha sido deshecha también, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves tú ya, además del psicoanálisis, ya en toda tu expresión de tu ser, todo esto, variabilidad y, pues sí, ¿no? ¿Hacia dónde más o menos ves que está yendo esto? Bueno, creo que hay dos cuestiones que son muy importantes. Una que son las que hacen a la época, en donde me parece que nos encontramos afortunadamente en una época en que hay muchos movimientos que dan lugares al reclamo de derechos, por un lado. Venimos del mes de junio, que fue el mes de la celebración de la conquista de derechos LGBTIQX+, que en ciertos lugares, como por ejemplo en Hungría, hubo por parte de Orbán una prohibición, un retroceso, una prohibición a cualquier manifestación LGBTIQX+, a lo cual la comunidad respondió más masivamente que nunca con una marcha muy impresionante, un momento en donde las derechas como orientaciones políticas en general han sido siempre opresoras de las expresiones de la sexualidad, han sido ideologías más bien pacatas, sofocadoras de las expresiones de la sexualidad, represoras. Y en el mundo, por un lado, estamos en una época en donde hay una mayor apertura y a la vez movimientos políticos que giran hacia la derecha en Europa, en Estados Unidos, en fin. Eh, es inquietante por un lado. Sin embargo, creo que hay hoy en día, vivimos una época en donde estas conquistas de derechos y esta legitimación de aspectos que a lo largo de la historia de la humanidad, en particular desde el medioevo, ¿no? Han tenido tanta raigambre en, en la represión de las expresiones de la sexualidad humana, de la variabilidad, de esto que hablábamos al principio, de ese polimorfismo, eh, ha hecho que se legitimaran todas estas expresiones y todas estas modalidades y algo que hace también a la variabilidad de las identificaciones y las prácticas sexuales. Parece que eso es una conquista que en nuestra época, junto con esos virajes, con esos vaivenes, con esas posiciones basculantes eh, que va teniendo nuestro mundo, y sin olvidar que en Medio Oriente hay lugares, o incluso en África, lugares en donde el sometimiento sexual de las poblaciones es absolutamente atroz, ¿no? Entonces es difícil hablar de un solo mundo cuando hay muchos mundos que conviven en simultáneo. Pero aún así,
eh, estamos viviendo una época de mayores posibilidades de legitimaciones, de visualizaciones, de visibilización, eh, que me parece que en un sentido es una bocanada de aire fresco. Yo, cuando vos decías, bueno, el psicoanálisis y la modernidad, vamos del psicoanálisis a la modernidad, yo pensaba, bueno, eh, quedan como dos términos, porque si la modernidad es esto y del otro lado está el psicoanálisis, sería la antigüedad. Y sin embargo, vos fíjate que es interesante porque hoy en día el psicoanálisis sigue trayendo para lo que son ámbitos aparentemente como muy vanguardistas, tiene mucha pacatería en un punto y oscilan, ¿no? Y el psicoanálisis vuelve a traer las ideas que posteriormente, bueno, criticó pero retomó Simone de Beauvoir cuando empieza con sus ideas en relación al feminismo, que después los feminismos posteriores van recapitulando y enhorabuena, ¿no? Eh, Porque también ha sido muy enorme a pesar de la cultura patriarcal, machista y heteronormativa, ha sido mucho el daño eh, que le ha causado a los hombres, ¿no? En la cuestión de género. Muchas prohibiciones, muchas restricciones, muchas dificultades, que también los feminismos, lo digo en plural porque no hay un único, un solo feminismo, pero digamos, ha permitido esa lucha de las mujeres, eminentemente las mujeres, digo, grandes conquistas para los varones. Y creo que en ese sentido eh, es un tiempo, digamos, de revalorización de las cosas que se han sabido conseguir, de cuidado, por otro lado, me parece que, y de apuesta, pero de apuesta en el sentido de que apostamos como proyecto hacia el futuro, por nosotros mismos y por las generaciones venideras, ¿no? Me parece que esto es algo que, desde mi criterio, no deberíamos dejar de lado porque ya hemos visto cómo se puede retroceder rápidamente con todo lo conquistado. Y me parece que esa es una responsabilidad que nos cabe, en Mm. particular a las generaciones y a quienes en nuestras generaciones conservamos el interés por estas temáticas, ¿no? Muchas gracias, porque también quiero justo quizá reivindicar, porque muchos colegas de psicología huyeron del psicoanálisis porque creyeron que era homofóbico, ¿no? Pero yo justo desde el principio me parece que postula que somos absolutamente libres en la ejecución de nuestra sexualidad, ¿no? Que, Ojo, hay una cosa que me parece, perdón que te interrumpa, pero yo creo que hay un mea culpa, no por el psicoanálisis, sino por muchos psicoanalistas que lo transformaron, pero muchos psicoanalistas como muchos médicos, como muchos gestálticos o psiquiatras, o que han ellos adaptado a a un sistema de valores propio, subjetivo, individual, y lo han hecho como una cosa que el psicoanálisis no era. Entonces creo que en ese punto también lamentablemente hay que hacerse cargo de los psicoanalistas que patologizaron la homosexualidad, como la psiquiatría que patologizó tantas cosas, ¿no? Y me parece que en ese sentido, por eso a mí me importa, vos fíjate, en Tres ensayos, que es un texto de 1905, Freud habla de género. Nadie lo sabe. Y la gente cree que género es una cosa nueva, que apareció hace unas décadas y que el género, pero ahí le llama con las palabras del momento, que es los caracteres sexuales terciarios.
caracteres sexuales terciarios. ¿Qué son los caracteres sexuales terciarios? Que lo trata y lo toma. Bueno, los caracteres sexuales terciarios es lo que hoy se conoce como género. Esas características asociadas a una identidad sexual, producto de rasgos, época, identificaciones. Bueno, eso está descrito. Entonces digo, hay algo que hay que hacer un mea culpa respecto del uso que hicieron algunos usuarios, algunos psicoanalistas. Pero me parece que es una responsabilidad nuestra también poder echar luz sobre el oscurantismo de las ideologías en la medida que podemos, cada uno desde su lugar, cada uno desde lo que va estudiando, investigando y, y poder a partir de eso ofrecerlo y compartirlo, ¿no? Para intentar cuidar justamente esto que vos estás trayendo, estas conquistas y la posibilidad de que las mismas no se pierdan. Gracias. Y una última pregunta que no sé si se puede responder ahora, bueno, a ti, ¿no? ¿Tú crees que si todas y todos y todes, todas las personas pudiésemos acceder, expresar y disfrutar de nuestra sexualidad plenamente, sin tabús, sin estigmas, estereotipos, digo, quizás es una utopía, no lo sé, pero ¿cómo verías el mundo? Bueno, a ver, yo creo que hay un primer aspecto que es que no hay un goce total. Es decir, yo creo que es en tal caso eh, una interesante perspectiva, la de la posibilidad de vivir en plenitud, ¿no? Eh, en los planes de la naturaleza no estaba programado que la felicidad fuera para el sujeto humano. ¿No? Esa es una cita, pero digo, pero sí no lo podemos perder como una brújula, como una perspectiva, porque sí sabemos a lo largo de los siglos de la historia de la humanidad cómo sí se ejerció por ese poder opresor una virulenta insatisfacción, una virulenta frustración, una virulenta opresión de los sujetos dentro de la subjetividad singular individualmente, pero también de los pueblos, de las culturas que han operado de ese modo. Yo creo que hay algo con respecto a esto que estás trayendo, que es una perspectiva, una dirección, ¿no? Yo diría la dirección con respecto a poder vivir lo más plenamente posible algo de esa sexualidad, de esa ductilidad en la sexualidad, en la medida que esto entre dentro eh, de las variables del sujeto, precisamente, de las características de la subjetividad, es decir, de cada quien. Creo que a la vez nos encontramos con la paradoja eh, de que hay en la cultura, en la civilización, hay una parte que estar con otros nos exige una renuncia y que esa satisfacción no es sin renuncia. Esto quería decir. Es decir, como que la tenemos que tener en la perspectiva también. Por eso digo que hay algo de una dirección que me parece que por supuesto que tenemos que ir hacia ella, tenemos que aspirar en tal caso a esa posibilidad de plenitud. Sin embargo, creo que a la vez tenemos que saberlo al menos, que hay una renuncia en juego que es inevitable. Wow, la falta, ¿no? Wow, sí es Mm. cierto, interesante. Me lo voy a quedar andando. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Gracias, Jorge. No sé si alguien más tenga otra última pregunta, duda, comentario antes de cerrar. Em,
espero que también nos acompañes eventualmente otra charla. Creo que pues obviamente tienes un montón de conocimiento que podernos compartir. Lo que nos pudiste dar hoy en 1 hora y media fue maravilloso y no, para mí es, o sea, no sé, me es muy útil que sepamos esto en este posgrado porque justo de casi cualquier perspectiva estamos trabajando con la libido de las personas en procesos terapéuticos, ¿no? Y en estas medicinas y en estos procesos, tanto con enteógenos y sin enteógenos, se acceden a niveles del inconsciente muy interesantes que también toma mucho tiempo en el psicoanálisis, ¿no? Llegar a esa elaboración o reelaboración de la situación, ¿no? Entonces, pues espero que nos puedas compartir más adelante, ¿no? Con mucho gusto, con mucho gusto. Sabes que me liga a vos un lazo muy entrañable y por supuesto que para mí es un placer. Ojalá que pueda ser en presencia en México, país que quiero tanto y que me gusta tanto, y la cultura maya quiché que me encargué de estudiarla mucho hace más de 20 años y Mm. que me interesa particularmente. Así que sería un placer también poder estar allí presencialmente. Me lo dejo como algo que a lo mejor lo podremos concretar, pero con mucho gusto, gracias por esta invitación y la perspectiva de Humana Nueva en el futuro. Así que un No, placer que hayan estado ahí, ¿eh? Muchas gracias. gracias por todo, nos vemos pronto. ¿Alguien más quisiera decir algo antes de irnos? Ari, adelante. Ay, pues nada más de expresar mi gratitud. Me siento súper contento, muy privilegiado. Me siento muy honrado de poder, pues haberte escuchado, Jorge. No tenía el gusto de conocerte y pues la verdad es de que fue un gozo, un verdadero placer. Hace mucho que no tenía una clase como estas. Todas mis clases del curso de Gestalt son mucho menos teóricas y mucho más experienciales y aprendo mucho, pero también pues ya cuando hice mi maestría tenía clases así como estas, pero fue hace muchos años. Y pues hace mucho que no tenía una clase como estas. Fue verdaderamente algo que me deja inspirado y me deja contento, satisfecho y siento que aprendí mucho. Y pues nada más expresar mi gratitud. Muchas gracias. Bueno, te agradezco mucho por ese feedback, por esa devolución y enhorabuena. Yo traté era tanta el volumen como para intentar transmitir que me organicé un poquito algunos conceptos como muy cruciales, digamos, de lo que quería transmitir y por otro lado, tratando de articularlo con elementos muy concretos, muy clínicos, muy de la práctica, como para que fueran visualizables, no como una cosa meramente teórica. Así que enhorabuena que lo hayas recibido así, me alegro mucho. Gracias, Jorge. Sí, igual muchas gracias. Yo también lo disfruté muchísimo y me abrió muchísimo a muchas perspectivas. Me quedo con muchas cosas pensando y sí, con muchas ganas de más clases porque creo que hay como muchísimo que profundizar en cada cosa que dijiste. Entonces, pues Enhorabuena. sí, muchísimas gracias y a la espera de más. Con mucho gusto, cómo no. Acá cuando el maestro diga, nos ponemos de nuevo en contacto y seguimos. Sí, y tengo que encontrar la manera y nos encontramos la manera de hacer un congreso acá en la Riviera Maya de psicoanálisis y medicinas ancestrales, educación y todo, y sexualidad. Genial, No, genial. Estaría estaría buenísimo. maravilloso, ¿no? Porque además sé que tu sabiduría es enorme, por eso también este lazo que tengo contigo, este vínculo es extremadamente significativo. La verdad, desde que pues, nos conocimos, creo que hicimos muy buena, pues sí, ¿no? Muy buena química y te recuerdo con mucho cariño siempre. Entonces, muchas gracias y bienvenido a casa cuando gustes. Enhorabuena, muchas gracias. Y del mismo modo para ustedes, cuando por alguna razón vengan a la Argentina, háganmelo saber y acá nos encontraremos también.
Muchas gracias. Pues ya es muy tarde ya, así que te dejamos. Gracias, Gracias. gracias. Nos vemos Chao, pronto. chao. Chao, chao. Gracias. Adiós. Chao. Bien, pues muchas gracias. Ya es tardecillo, pero pues ¿qué tal? ¿Les gustó? Wow, increíble. Y no es nada idea de su abuso. Y abusos muy fuertes, muy duros, ritualísticos, cosas durísimas. Y ahorita personas que tienen adicciones a crack y a heroína, ¿por qué será? Y no tenían idea de que había sido, que había sufrido abuso, Ujú. Wow. recurrentemente por años. Y entonces la cabeza, el cerebro lo bloqueé por completo hasta los 38 años. Sí. Entró a medicina y de repente, ¡pum! Le vino a la mente las imágenes, las sensaciones y Omar dice que también ha tenido esos casos. ¿Qué Sí, hace? claro. Pues, ¿no? Entonces, por eso necesitamos saber en manejo de la energía libidinal, dónde está el paciente, ¿no? Más o menos por dónde, y también, en nuestro caso, también atender en crisis psicológicas, Sí. ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Vamos a, igual, cuelgo la, el video Ujú. y lo subo a la plataforma. ¿Listo? Sí, gracias, Oscar. Gracias por traer estos personajazos a nuestras clases y hacer que sea una variedad deliciosa de conocimientos diversos. Gracias, me encantan y igual vamos a traer a un montón de gente que nos van a dar miles de perspectivas y cada quien nos armamos nuestra propia. Sí, gracias, gracias. Muchas gracias, buenas noches, que les vaya Buenas muy bien. noches. Bye. Bye. Bye.